El siguiente episodio está destinado únicamente para adultos. Incluye material sensible y contiene temáticas solo aptas para adultos. Puede que no sea adecuado para todos los públicos, por lo que se recomienda discreción. No es tanto de qué país eres, sino poder cumplir con los requisitos base y a la misma vez que tu caso sea uno extraordinario o diferente. Por ejemplo, tengo que demostrar que llegué aquí y lo solicité dentro del año. Ese es el requisito más básico, ¿no? Tengo que demostrar que fui perseguido en mi país por una de las 5 razones reconocidas por la ley en Estados Unidos, que es o persecución política, por opinión política, opinión religiosa, raza, etnicidad o ser parte de un grupo particular social. Pues como sabemos, el TPS se ha visto afectado, ¿verdad? Las personas que tienen TPS, especialmente los venezolanos, el mismo ha sido revocado, no se va a extender en abril ni se va a extender en septiembre. Sin embargo, eso está en las cortes y se está argumentando, ¿verdad?, que de la manera que se ha hecho no es una constitucional. Me explico. Los TPS no son ley. Los TPS están presentes por orden ejecutiva. El TPS me da un estatus simplemente temporero porque soy de un país particular al que se le asignó, ¿verdad?, valga la redundancia, esta designación de que por un evento natural, ya sea catastrófico, o sea terremoto, un huracán, un fuego, un evento político como lo fue Cuba, como lo ha sido Venezuela. O sea, hay algo en el país ocurriendo. Es algo temporal, es un estatus temporario. Que se entiende que va a ser temporero y Estados Unidos dice, pues yo voy a ayudar. Una vez nosotros sometemos una solicitud de inmigración, tenemos que tener conciencia de que el proceso continúa hasta tanto y en cuanto yo someto una solicitud de withdrawal, la voy a retirar, o inmigración me llame a entrevista y me adjudique a favor o en contra, o simplemente cierren el caso porque está abandonado. Vamos a decir que inmigración te envía una solicitud de evidencia adicional, tú no la contestaste, el caso va a ser denegado porque no contestaste. Pero siempre va a haber un outcome, siempre va a haber una resolución. Gelatinas Podcast Conversaciones al Desnudo es presentado por Handyman Home Care Solutions, YMG Travels, Color Set Art and Crafts, Mariana Levenpolk, soy Daniela, elevando tus redes con estrategias inteligentes, Denise Solís, Realtor y Notaria, Atrévete Network, juntas por el éxito, Mi Historia Familiar, todos tenemos una historia que contar, ¿cuál es la tuya? Hola, bienvenidos a otro episodio de Gelatinas. Hoy estamos con una invitada, como dice Denise, súper especial. Y es porque, bueno, todos estamos aquí de alguna... Si hablamos español, generalmente llegamos de otro país. Bueno, salvo mi hija, que habla perfecto español y nació acá. Pero son casos, ¿no? Pero dije la mayoría. Bueno, la mayoría. Está bien. Entonces, como les decía, la mayoría somos migrantes, llegamos de otro lado, como sea que hayamos llegado. Y con el tema como está tan fuerte, con el tema de inmigración, hoy tenemos a una abogada, mi abogada, Charlene Seda. Bienvenida, Charlene, bienvenida. Les voy a contar silenciosos. como yo la elegí para que sea mi abogada por una recontra mega buena recomendación. Muy bien. Bueno, Cuéntanos, gracias por tenernos aquí, gracias por la oportunidad y, verdad, con un gusto poder informar y educar a todos los que nos escuchan. Contanos un poquito de vos. Bueno, ¿qué te cuento? Soy de Puerto Rico, ¿verdad? Llevamos el coquí en nuestro corazón con mucho orgullo. Sin embargo, llevo como abogada de inmigración ya casi 16 años. Estuvimos en la agencia de inmigración por más de 2 años como oficial de inmigración, por cierto, en la primera administración del presidente Trump. Wow. Sí, fue una excelente experiencia, definitivamente. Vemos el expediente. Una escuela. Fue una escuela. Vemos el expediente de una manera distinta, ¿no? Y preparamos los casos como nos hubiese gustado verlos en aquel momento. Tenemos maestría en Derecho Migratorio y lo que hacemos es Derecho Migratorio, ¿verdad? No importa el tipo de caso, ya sea remoción, sea perdón, sea residencia, sea ciudadanía, sea paro de deportación, todo lo que tiene que ver con inmigración. Asilo. Sin embargo, y eso lo estaremos hablando en el programa, con los asilos somos sumamente selectivas. Primero porque estuvimos dentro del sistema y conocemos el sistema.
y el peso de la prueba que se necesita para poder tener éxito en un caso de asilo. Segundo, porque de 10 casos de asilo se niegan 9. Y entonces, y eso es una estadística que la pueden buscar. Tiene que ser un país así como... ¿Qué tipo de casos? Claro, o sea, ¿qué es lo que buscan en inmigración que digan sí, te lo vamos a dar porque qué tipo de riesgo estás corriendo en tu país? Ok, eso no es tanto de qué país eres, sino poder cumplir con los requisitos base y a la misma vez que tu caso sea uno extraordinario o diferente. Por ejemplo, tengo que demostrar que llegué aquí y lo solicité dentro del año, ese es el requisito más básico, ¿no? Tengo que demostrar que fui perseguido en mi país por una de las 5 razones reconocidas por la ley en Estados Unidos, que es o persecución política, por opinión política, opinión religiosa, raza, etnicidad o ser parte de un grupo particular social. Ese último, muchas personas dicen que es eso. Claro. Uno de los ejemplos que les puedo dar es que, por ejemplo, el Tribunal Supremo aquí en Estados Unidos ha determinado que un grupo particular social lo son las niñas, jóvenes o teenagers de las diferentes tribus de África que sufren mutilación genital. Ay, Dios ¿Por mío, qué? sí, es horrible. Porque eso es un grupo que son todas féminas, todas sufren la misma mutilación en el mismo lugar del cuerpo a la misma edad, del mismo lugar, y no solamente eso, las características de ese grupo son inmutables. O sea, ¿Pero esas tiene que ver características- con la religión o por No. es una tribu? O Exacto, porque en es la por una religión islámica también hay, no Y- todas, pero hay una rama, un grupo que también Y hace. eso se podría argumentar, ¿verdad? Y se podría comparar con este que te estoy indicando. Pero para darte un ejemplo Claro. claro de lo que se entiende que es un grupo particular social. El grupo particular social es un grupo que yo puedo, que tiene unas características que no pueden ser alteradas. O sea, género, en este caso que te acabo de mencionar, género, edad, país de origen, etc. Pueden ser alteradas como le pasó a una niña de la otra, porque normalmente no va a ser igual, pero las características en particular de ese grupo son inmutables. Ok. So, una persecución por esas 5 razones, también tengo que demostrar que es más probable que no, que si regreso a mi país esa persecución va a continuar. Que antes de irme de mi país intenté mudarme a otro lugar y que la persecución me siguió a ese otro lugar y que las autoridades de mi país no me van a proteger. ¿Es fácil o difícil demostrar eso? Es muy difícil. Es muy Por difícil. eso. Y por eso es que de 10 niegan 9. Entonces, esta información, ¿verdad? Como ustedes me están mirando ahora mismo, esta información no es conocida o, ¿verdad? Lamentablemente, personas que no tienen escrúpulos, otras que solamente llenan papeles, no les comunican esto a las diferentes Claro, solicitantes. sacan dinero nomás. Y se aprovechan hasta cierto punto de la vulnerabilidad y de la necesidad, del desespero de las personas que llegan aquí y dicen, yo quiero un permiso de trabajo, ¿cómo lo obtengo? ¿Qué tengo que hacer? Ah, bueno, pues te sacas así y a los 6 meses puedes pedir tu permiso de trabajo, ¿no? Pero también hay cosas que no preguntan desde su país a ver si tienen posibilidad. Correcto. Como que llegan, bueno, a ver qué hago. Correcto, Claro. eso es correcto. Entonces, por eso es que tenemos las cortes abarrotadas de casos. Ahora mismo en Orlando hay más de 80,000 casos que no se han visto, que están esperando por verse. Y solo en Orlando. Solamente en Orlando. Entonces, imagínate, por eso tenemos casos del 2015, 2016 que no han sido Mi llamados ni esposo entrevistas. tiene 12 años, 13 años esperando en asilo. Una Imagínate. entrevista. Exactamente, ni siquiera la Ah, la entrevista. entrevista. Pero ahora, ¿verdad? Ya teniendo estos requisitos, quizás entienden el por qué, número 1, toma tanto tiempo y número 2, el por qué tantos casos terminan en la Corte de Inmigración y eventualmente con una orden de deportación. Complicado. Entonces, ¿Cómo sí. está? Bueno, vos ibas a hacer una pregunta, ¿no? El tema de cómo está ahora la cosa. Bueno, lo que voy a preguntar es desde el inicio de la administración de Trump, ¿cuáles han sido los cambios más significativos que han visto desde enero, ¿no? Desde noviembre. Enero 20, desde enero 20. 20 del 2025. Mira, te voy a mencionar, ¿verdad? Los más importantes porque a duras penas podemos keep up con las órdenes ejecutivas Todos los días firmadas, es algo. firmadas de 12 de la mañana a 6 de la mañana. Sí, Él duerme o sea, con el bolígrafo en la mano. O sea, literal. No duermes, ese O hombre. sea, no duerme, no duerme. duerme. Sí, no, a ciegas lo firmo. Pues como sabemos, el TPS se ha visto afectado, ¿verdad? Las personas que tienen TPS, especialmente los venezolanos, el mismo ha sido revocado, no se va a extender en abril ni se va a extender en septiembre. Sin embargo, eso está en las cortes y se está argumentando, ¿verdad? Que de la manera que se ha hecho no es una constitucional. Me explico. Los TPS no son ley. Los TPS están presentes por orden ejecutiva. La orden ejecutiva la puede dar cualquier tipo de presidente y Trump no es diferente. O sea, Claro. Biden dio miles de órdenes ejecutivas, Obama igual, Bush igual. O sea, eso es un poder ejecutivo. Para los que no sabemos exactamente, ¿qué diferencia hay TPS y asilo? ¿Son cosas diferentes?
Sí, Claro. son Ok, diferentes. ¿Qué es el TPS? Voy a eso, pero déjame Ok. terminar lo de la orden Dale. ejecutiva, porque muchas personas me dicen, pero es que eso es ley. No, no es ley. La ley tiene que pasar por el Congreso, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con el presidente. El presidente lo que hace es firmarla o vetarla al final, pero tiene que pasar por el Congreso. Por eso es que insisto en que la única ley de inmigración es la de 1997. No hay ninguna nueva ley de inmigración. Todo lo demás son reglamentos y regulaciones de las agencias, de UCI, como ustedes le llaman, de la Corte de Inmigración, de ICE, de CBP, que es aduana, etc. Entonces, la orden ejecutiva puede ser efectiva, sin embargo, tiene que ser constitucional. Entonces, para que podamos remover el TPS, que sí podría pasar, hay unos pasos que seguir, que es lo que se argumenta en las cortes que esta administración no ha hecho. Entonces, el TPS y el asilo, ¿por qué son diferentes? El TPS me da un estatus simplemente temporero, porque soy de un país particular al que se le asignó, ¿verdad? Valga la redundancia, esta designación de que por un evento natural, ya sea catastrófico, o sea terremoto, Claro. un huracán, un fuego, un evento político como lo fue Cuba, como lo ha sido Venezuela. O sea, hay algo en el país ocurriendo Es algo temporal, es un que estatus temporario. que se entiende que va a ser temporero y Estados Unidos dice, pues yo voy a ayudar. O sea, yo voy a ayudar a estas personas que ahora no tienen para dónde ir por lo que está sucediendo en su país y les voy a permitir estar dentro de mi país trabajando y manejando para que me produzcan, ¿cierto? Pero no van a tener un estatus migratorio permanente, ni el TPS te sirve como entrada legal, ni te permite ajustarte a la residencia. O sea, eso, o sea, no puedes hacer nada con respecto a eso. Con porque la- por ahora- solamente con el TPS, Sí. o sea, si tengo el TPS solamente, no por yo tener el TPS por 15 años puedo ajustarme a la residencia, no. ¿Y qué haces entonces? Te quedas con el TPS, hay el gente resto que de la lleva vida. aquí 30, 40 años con el TPS, Mierda. o si Cupido nos flecha, ¿verdad? y, Claro, te casas. y nos enamoramos Claro. con una relación verdadera y bona fide. Exacto. Y nos casamos con un ciudadano o ciudadana americana, ¿verdad? Cualquiera que sea el gusto. Hay diversidad. Exacto, inclusión, todavía por lo menos, nos podemos hacer residentes siempre y cuando hayamos entrado legalmente o hayamos tenido un permiso de viaje teniendo el TPS, nos aprobaron el permiso de viaje, salimos del país, ¿verdad? Con ese Sí. permiso de viaje y cuando entramos tenemos una entrada legal. Igual no es recomendable salir, ¿no? Igual, en este momento no le recomiendo a nadie. A nadie Ni te nada. muevas de la casa. Bueno, a los ciudadanos, pero a los residentes están experimentando, no les pueden quitar la residencia, eso es importante que se sepa. Solamente un juez de inmigración te puede quitar la residencia, eso es sumamente importante saberlo. O sea, a ti incluso te pueden quitarla físicamente un oficial de aduana, un policía en el aeropuerto y tú todavía eres residente. Ah, ok. Quien único te puede eliminar tu El estatus estatus. legal Claro. es el juez. Ok. Ok. ¿Ok? O sea, no hay forma que esas personas las deporten. O sea, que si les sacan Porque hay esa gente que residencia. llegó teniendo una residencia y no le dejan entrar. Pero supuestamente porque tienen problemas legales. Exacto. Si la Eso es persona diferente. tiene, hay algo que se Eh. llama causal de deportabilidad. Cuando somos residentes, vamos a tener una causal de deportabilidad si tuvimos un caso criminal, por ejemplo. Exactamente. Y dependiendo de ese caso criminal, activamos esta causal de deportabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Salí del país, volví a entrar. Cada vez que yo vuelvo a entrar, que estoy en la frontera porque estoy en el aeropuerto o estoy en aduana, ¿verdad? Ya sea caminando o en avión, yo CBP, aduana, puedo evaluar si tú eres admisible a mi país. Si tienes un caso criminal que te hace deportable aun cuando eres residente, tienes derecho, te cobija parte de la Constitución y el debido proceso de ley, te tengo que dar un pliego acusatorio, te puedo detener en ese momento, dependiendo del crimen o del delito y la convicción, vas a hacer lo que se llama mandatory detention o detención mandatoria. Si no eres detención mandatoria, entonces te doy tu pliego acusatorio, te puedo quitar la residencia física, aunque no legal, y te vas para tu casa y vas a tener tu día en corte, y vas a tener tu proceso en la Corte de Inmigración, pero siendo residente no te puedo simplemente montar en un avión Y y mandarte. mandarte para tu país. Muy, muy complicado hay mucha gente complicada, Sí. en este momento. En este momento así lo es. Por Mucha eso es que gente. hasta los residentes, si no es emergencia, no se les viajan. recomienda viajar. Más si tienen casos criminales, así que Más si se tiene portan cosas mal. criminales. O por si favor, lleva fuera del quédense país, tranquilos. si fuera lleva del país más de un año. En ese momento se entiende que tú abandonaste tu residencia. Claro. Claro. Y Dani, tenemos preguntas, ¿no? Que nos han hecho también nuestros seguidores. Tenemos ¿Las tenés preguntas, por ahí? tenemos varias preguntas. A ver, te voy a hacer la primera que, ¿dónde está? Ok. Dice, ¿qué hacer en caso de ser detenido por un agente de migración? ¿Cómo es el proceso para pedir fianza? ¿Cuánto dura? ¿Qué derechos uno tiene para un juicio o le pueden deportar inmediatamente? No, son 10 consultas en una.
Bueno, esta es una sola consulta, son como ¿Cuáles 4 son las preguntas. opciones en caso de ser detenido por agente de migración? Bueno, lo primero es que usted, ¿verdad?, puede indicar, yo quiero estar representado por un abogado. Claro, el gobierno no te lo tiene que proveer porque no es un caso criminal. Sin embargo, usted tiene todo el derecho de, antes de hablar con nadie, hablar con un abogado. Eso es lo primero que usted debe de saber. Puede y debe de dar su nombre, no tiene que dar su país de origen. ¿Por qué no debe de dar su país de origen? Porque eso se llama alienage y eso es lo que fiscalía o el gobierno tiene que probarte. Mira, eso es importante que lo sepan. Ellos te tienen que probar que usted no es de aquí. Ellos te tienen que probar que en efecto, ¿verdad?, tu nacionalidad es de otro país. Entonces, si tú simplemente le dices, yo soy Charlene Seda y soy de España, Claro. bueno, pues ya le hiciste el trabajo. Claro, Entonces, si tienes algún tipo de documento que no es válido o el mismo es obtenido de una manera no legítima, pues no debe estar, ¿verdad?, encima de la persona físicamente, ni en el vehículo, ni en ningún lugar que se pueda obtener, ya que eso es fraude o representación falsa. Y el fraude y la representación falsa en inmigración es como matar a alguien. Claro, Así que eso es sumamente Porque es importante. federal, ¿no? Eso Es federal, es un delito federal. Inmigración siempre va a ser federal. Claro. Convicciones estatales te van a afectar en tu proceso migratorio. Porque, ¿verdad?, estás hablando del buen carácter moral y para cualquier tipo de proceso en inmigración necesitas probar que tienes buen carácter moral. El buen carácter moral se divide en dos: en no tener convicciones criminales, si tienes alguna que sea un delito menos grave, y haber hecho mis impuestos y haberlos hecho correctamente. Los impuestos son otro documento Claro, súper importante. que el gobierno, o sea, lo observe y de hecho, hay evalúe una pregunta meticulosamente. sobre el tema de los impuestos por un cambio que uso. A ver, Otra ¿puedes ir cosita, ahí? Sí. guardar silencio, no decir tu lugar de origen, pedir hablar con un abogado, no hacer ningún tipo de admisión, ninguna en lo absoluto, No firmar nada, digamos. no firmar absolutamente O nada. sea, te paras, dices tu nombre y cerraste la boca Y- hasta que llegue un abogado. Exacto, bueno. Y quiero un abogado. Exacto, porque acuérdense que el derecho es rogado, eso quiere decir que yo lo tengo que pedir, ¿no? Para, ¿y te dejan hacer esa llamada? Sí te dejan hacer esa llamada. Porque había visto, no sé si era una serie, no me acuerdo qué fue, y como que no podían hacer llamadas. Sí, ¿querés hacer la llamada? Ahí tenés, pero no tenían nada, no tenían dinero, nada. Entonces Sí, no, era- pero- no sé qué serie Claro, era, te pero... están deteniendo, ¿verdad? Y tu libertad está siendo coartada, entonces Claro. sí te Ok. permiten hacer una llamada. Entonces, dependiendo de la acusación, va a ser si puedes, ¿verdad? Va a depender si puedes pedir fianza o no. La fianza en inmigración no es un derecho como lo es cuando estás en un delito estatal criminal. En inmigración es si se entiende que tú no eres flight risk. Eso quiere decir que vas a volver a comparecer cuando sea que ellos te llamen. Ellos van a argumentar que tú eres flight risk, o sea que no vas a comparecer y tú tienes el peso de la prueba de demostrar que sí, que yo voy a ir, que soy una persona de buen carácter moral, que quizás lo único que hice, ¿verdad?, fue que me quedé más del tiempo que se suponía o entré de manera ilegal, pero no tengo récord criminal, llevo en este país 10 años, ya sea los lazos, ¿verdad?, que tengo con la comunidad americana. Entonces, dependiendo de esa acusación, eso es lo que va a definir o determinar si tú eres elegible para fianza o no. Ok. Wow. Hay otro tema, porque hablaban de que ahora el IRS va a cruzar información con migración. ¿Qué tan cierto es eso? Porque dice, ¿se puede hacer los taxes o van a empezar a compartir los datos con el IRS? Y me contaba un poquito la chica, ella entiendo que llegó con una visa, no sé, de turismo de algún tipo, se quedó más tiempo, lleva no sé cuántos años aquí. Y ella todo este tiempo ha estado haciendo sus taxes. Tiene 2 niñas, declara a sus niñas, toda la cosa. Pero al país le conviene que hagas taxes. Exacto, pero que ahora, o sea, la pregunta es porque ahora se supone que van a empezar, ¿qué tan cierto? Y si es que deberían hacer los taxes o qué hacer. Ok, hasta el día de hoy a todo cliente yo le indico que deben hacer sus impuestos, me explico. Si yo te hago una solicitud, sea de asilo, sea de cancelación de remoción, que es lo que ahorita lo hablamos, el supuesto perdón de 10 años que no existe, la residencia, no importa lo que yo estoy pidiendo en inmigración, tengo que demostrar que yo hice impuestos. ¿Por qué? Porque es un delito yo trabajar y no hacer impuestos. No es un delito deberle a Hacienda, ojo. Yo puedo deberle $100,000 y tener un plan de pago. Pero por lo menos El presentarlo. delito criminal No por el hacerlo. cual me pueden arrestar es por yo no erradicar, someter los impuestos siempre y cuando estoy generando más de lo que se Claro, supone, claro. ¿verdad? Que es la gran mayoría de las personas. El gobierno sabe que tú estás aquí de manera ilegal y que estás generando ingresos. Entonces, Claro. yo les recomiendo a mis clientes que hagan sus impuestos. Hoy hay una noticia de hace 2 o 3 días que esta administración intenta hacer que Hacienda y Inmigración compartan la información. Eso todavía no se ha establecido y igual que el TPS, igual que lo que hablamos ahorita de que los asiliados en este momento no van a poder solicitar residencia o está pausado, esto va a terminar en las cortes. O sea, y estamos hablando de Sí. que este litigio puede durar más
que los Que el 3 años y gobierno medio de- que le quedan al señor Trump. señor Claro, Trump. claro. Exacto, eso es lo que verdad esperamos. Hay que subirse en la ola y esperar detenidamente. Es un país de leyes. Yo tengo, ¿verdad?, fe y creo. Estados Unidos es un país de leyes, es un país que es el ejemplo para Latinoamérica, para Europa, para el Muchos mundo. otros países, Vamos. sí. Y ¿verdad? No tenemos ni dictadores, ni reyes, ni somos. Claro. Nuestro gobierno es democrático. Entonces, gracias a eso, sí se ha visto todas las locuras que se han tratado de hacer o de los derechos que se están intentando coartar. Sin embargo, la gran mayoría de estas órdenes ejecutivas han terminado en la corte. Y los jueces, no importa Y si esto son puede demócratas o demorarse- republicanos, lo han detenido. Claro, Porque si claro. es inconstitucional, es inconstitucional. Tengo otra pregunta, dice, estoy comprometida con un ciudadano americano, pero tengo un caso de asilo pendiente. Tengo un hijo mayor de 19 años. Si me caso, ¿puedo seguir mi proceso de asilo para continuar, que mi hijo siga protegido bajo mi proceso de asilo y que mi hijo menor sea pedido por mi pareja? Ok, si el hijo tiene 19 años, ya la pareja no lo puede peticionar. El hijo tiene que tener menos de 18 años cuando me casé. O sea, yo me casé con mi esposo y mi hijo tenía 17 y al otro día cumplió 18, está protegido. Si ya mi hijo tenía 18 años, mi esposo como padrastro no lo puede peticionar. Así que, aun cuando se case, él no lo va a poder peticionar, ella se tendría que ajustar a la residencia y así en su momento ella ajustarlo. El proceso de asilo va a seguir paralelo a la petición familiar y a la petición de la residencia, hasta tanto y en cuanto a ella la llamen a entrevista o se le dé la residencia condicional, y en ese momento el asilo queda académico porque ella ya se ajustó a la residencia. ¿Y qué pasa con el hijo? El hijo queda fuera y el hijo tendría Tiene que que buscar buscar su alguien manera que de casarse. ajustarse. Pero puede pedir al hijo menor porque se está casando dentro de... El que es menor de El- 18 lo años, puede pedir sí. el esposo. Sí, como padrastro. Inmigración lo trata como si fuera su hijo biológico. Claro, porque dice, y mi futuro esposo podría pedir a mi hijo, aunque no me pida a mí, o sea, como que se quedaría ella con el asilo y solo el esposo pediría. No, tendría No, que tendría pedirle que a ella y primero tiene a que ella. pedirlo ahí. Claro. Sí. ¿Qué más? Yo acá tengo Tercera unas pregunta. igual. Dice, tengo asilo al cual no he sido llamado, puedo casarme, meter los papeles por matrimonio y desechar el asilo. Y luego tengo, puedo casarme con mi documento de identidad vencido, ya que tengo meses esperando mi permiso de trabajo y no llega. Hay formas de sacar el pasaporte venezolano estando en Estados Unidos. O sea, muchas. Dale, Por sí, eso. sí. Ya te voy a decir, era una persona. Ok, tengo el asilo pendiente, no me han llamado. Primero Ajá. decir la primera. Y se puede casar y meter los papeles por matrimonio y desechar el Ok, asilo. eso de desechar el asilo no existe. Ok. Una vez nosotros sometemos una solicitud de inmigración, tenemos que tener conciencia de que el proceso continúa hasta tanto y en cuanto yo someto una solicitud de withdrawal, la voy a retirar, o inmigración me llame a entrevista y me adjudique a favor o en contra, o simplemente cierren el caso porque está abandonado. Vamos a decir que inmigración te envía una solicitud de evidencia adicional, tú no la contestaste, el caso va a ser denegado porque no contestaste. Pero siempre va a haber un outcome, siempre va a haber una resolución. Si quiero retirar mi asilo, lo voy a hacer y lo voy a poder hacer cuando me llamen a entrevista para el ajuste de estatus en base a este matrimonio con el esposo o la esposa americana que tengo. ¿Ok? Pero ese día, en esa entrevista, a mí me pueden preguntar, ¿es oficial?, sobre mi solicitud de asilo. Y ha sucedido de que si utilizan el sistema de una manera equivocada e ilegal, y ese asilo es no meritorio, o sea, estamos fabricando evidencia, lo que se indicó no es cierto, se dieron documentos falsos, como esta servidora lo ha visto, ese oficial puede negarte tanto el asilo como la residencia y colocarte, enviarte a un panel para que se te dé lo que se llama un pliego acusatorio y se te coloque en un procedimiento de deportación. O sea que en el momento de tu entrevista de matrimonio tienes que, No le ir preparado a que te hagan preguntas sobre la solicitud de asilo que usted hizo. Y por eso es que es tan importante no ir con llena papeles y estar seguro de lo que uno está haciendo y Claro. sometiendo a inmigración, que todo es bajo juramento. Y luego que dice, bueno, puedo casarme con mi documento de identidad vencido, ya que tengo meses esperando mi permiso de trabajo y no llega. Eso va a depender del county, pero normalmente te solicitan que tengas ya sea tu cédula que no esté vencida, o sea que esté vigente, a menos que el pasaporte venezolano, por ejemplo, esté dentro de los 5 años que se dio de la Constitución, que te decía que estaba vencido, pero con la ley de Venezuela y el acuerdo con Estados Unidos se te
se te valoraba, ¿no? Se te validaba por 5 años después de ese vencimiento. Ah, ok. Bueno, eso lo que dice la otra. ¿Hay formas de sacar el pasaporte venezolano estando en Estados Unidos? En este momento había hasta hace como un año una oficina en Washington DC que tenía relaciones con Venezuela y las personas viajaban a esa oficina en Washington DC para hacer el trámite. Pero en la operación de la misma pues la desconozco. Ah, ok. Y otra, si soy divorciado y me caso... soy divorciado. Si me caso necesito mi acta de divorcio legalizada en mi país de origen. ¿Hay algún requisito en cuanto al tiempo de elaboración del acta? Ok, súper importante. Si me divorcio, una de las dos personas tiene que estar viviendo en el país de origen. Si las dos personas están en Estados Unidos o fuera del país, ese divorcio se puede entender que es nulo, porque ninguna de las dos personas estaba en el país. Aun cuando sea un país donde te puedes divorciar por un poder a un abogado. Una de las dos personas tiene que estar en el país cuando me divorcié. ¿Ok? La legalidad de ese documento en el Departamento de Estado hay un enlace en donde te dan ejemplos de todos los países y de los diferentes documentos. De qué inmigración entiende que es un documento legítimo o certificado. Entonces a veces es la versión corta, a veces la versión larga. Te dan ejemplos de los diferentes sellos que ellos buscan y eso es lo que te deja saber a ti si el documento que tú estás presentando es el que ellos te requieren o no. Claro. Bueno, esa pregunta es directamente mía, creo. O sea, no mía para mí, pero para alguien que conozco. Mía para mí, pero... Si tienen permiso de trabajo Ajá. y meten o sea, y se le expira, tienen que renovar creo que cada año o cada 2 años, dependiendo ¿no? del Cada 2 permiso de años. Ajá, entonces son cada 2 años. Entonces se le expiró, por ejemplo, en noviembre y él mete en octubre y él mete en diciembre o en noviembre, mete la renovación. Después de que se expiró. Después de que se expiró. ¿Qué pasa? O sea, puede ser que le nieguen ese permiso de trabajo. Bueno, lo primero que va a pasar es por lo menos en el estado de la Florida no te van a dar la No licencia. tiene licencia, o sea, no tiene No te van a dar nada, la ni papel, licencia. no tiene nada. Porque lo que el DMV te pide, a pesar de que Ajá. eso es estatal y no federal, como sabemos que el estado de la Florida, ¿verdad? Es así, Es particular, así como hermano del presidente. Claro. Sí. No nos metamos en política. Es así simpaticón. Pues te solicitan que para poderte dar la licencia, si no tienes tu tarjeta del permiso de trabajo, les demuestres que tú sometiste la solicitud Con de la la renovación licencia. antes De que venciera. Bueno. O sea, que si era en octubre 2, tenía que ser antes. O sea, podía tener octubre 1 el recibo. Claro. Pero si ya tiene octubre 3, no te van a dar esa licencia hasta tanto y en cuanto te llegue a ti el permiso de trabajo. O sea, puede esperar años. ¿Cuánto se puede demorar en este caso? Por Ese eso. permiso de trabajo se puede demorar 8 meses, 14 meses. En Algo este que- momento está más rápido, en este momento se está demorando de 3 a 6 meses. Tiene que Pero hay aprovechar la una cosa persona. súper... Yo hice mi renovación y mandé mi renovación online súper rápido con mi hijo el mismo día. Mandé el uno y el otro. Mi permiso ya llegó. El de mi hijo llegó la hojita que dice la extensión. Eso es normal porque es todo por el sistema. Hasta el final no es que un humano va a tocar el expediente. O sea, es la gran automático. mayoría, sí, es automático, lo del permiso de trabajo. Siempre y cuando ya tengas la huella, no te las tengan que volver ¿verdad? A repasar, no tengas caso criminal. O sea, si es simplemente una renovación. Es automático en el sistema. Hasta lo último es que viene un humano a pasar las páginas y evaluar que en efecto todo esté como se supone. Y a darle clic a la computadora Pero no para hay que un te tiempo envíen. máximo, o sea, en el caso, por ejemplo, que se demoró, no hay un tiempo máximo que digas, bueno, en tanto tiempo le podría No. llegar y se queda así, sin Inmigración, nada. o sea, usted tiene que contestar en cierto tiempo, pero inmigración no te tiene que contestar a ti en un tiempo particular. Por eso es que si usted va a la página te dice estimated times, Claro. tiempos estimados. Bueno, él tiene 27 meses. Oh, O sea wow. que... No 2 sabe. años. Y el problema es que si lo para, no puede manejar, no puede hacer nada. O sea, es un ente. A esa persona le recomiendo Ente. a esa persona le Yo me recomendaría veo vista así un palo. pobrecito, le recomendaría varias cosas: tener copia de ese permiso de trabajo vencido, tener copia de la solicitud de la renovación, tener copia de la base de ese permiso de trabajo, o sea, en base Encima, a que como lo que titular- llevarlo sí, como encima. que Tenerlo siempre con en él. el vehículo y una, Ah, ok, ok. foto, ¿verdad? Un archivo en el teléfono. Ok. De por qué la base de ese permiso de trabajo, ya sea el recibo del asilo, el recibo de la residencia, el recibo de la visa U, el recibo que te permite a ti tener ese permiso de trabajo, porque el permiso de trabajo, como sabemos, por sí solo no existe, tiene que estar descansando
avanzando en otra solicitud. Y también debería de tener evidencia de la presencia física y continua, o sea, documentación de la presencia física y continua de Estados Unidos en este país por más de 2 años. O sea, impuestos, contrato de arrendamiento, facturas de banco, algo que demuestre que yo he vivido en este estado, en este país por más de 2 años. Okay. Chicas, una pregunta más, no sé cuál de las dos quiere, están ellas dos con las preguntas esta vez. Este me parece bien interesante porque dice, en caso de emergencia, ¿qué documentos necesito otorgar de custodia temporal para mis hijos a la familia? O sea, alguien tiene sus hijos, qué sé yo, que tienen por las si hijos alguien, aquí, esa persona deportan al papá y a la mamá, ¿cómo hacen? Sí. ¿Cómo recuperan a sus hijos para que se los lleven a su país? Bueno, antes de eso que te estoy diciendo, de tener los documentos en el auto o tener un registro, debemos de tener un sobrecito, ¿verdad? Con esos documentos, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio, impuestos también, vacunación de los niños y una carpeta. Una carpeta, ¿no? Con mochila de escuela. Con copias en el vehículo, los vehículos del hogar y lamentablemente, y también, ¿verdad? En la casa. Y uno de esos documentos debe ser un poder notarizado, ¿verdad? Aquí en el estado de la Florida o en Estados Unidos, en el estado que usted viva. Que dice notarizado, llámeme. Acá todos hacemos publicidad. Muy bien, excelente. Lo que no se promueve no se vende, ¿no? Bueno, que hablando de eso, ¿a dónde te pueden contactar la gente? Pero espérate que No he terminado la conversación. Nada más de un rapidito me salió lo de notarizado. El poder es importante que sea específico, o sea, yo, abogada Charlene Seda, nacida en el día tal, deseo dejar el cuidado de mis hijos a nombre y apellido. La persona debe tener estatus migratorio, porque si no vas a estar poniendo a otra persona en la boca del lobo y se van a quedar sin la soga y sin la cabra, literalmente. Entonces, ¿dónde van a estar residiendo? ¿Qué es lo que usted autoriza que esa persona haga? Si autoriza tratamientos médicos en emergencia o de ser necesario, o solamente si te tienen que consultar a ti, aun cuando estés fuera del país, etcétera. Eso tiene que ser, perdón, por medio de abogado hacer ese papel o solo notarizarlo. Lo puedes notarizar. O sea, es notarizarlo. mejor, Se puede ¿verdad? hacer una carta normal Ok. y notarizarla. Exacto, Ok. exacto. Podría ser con abogado, podría tener la apostilla, ¿verdad? Incluso registrarlo en el país de origen, o sea, que esté en ambos, pero el que tengas una carta notarizada con los detalles que acabo de, ¿verdad?, de mencionar, pues sirve. Pero Y si ahora- tus hijos son ciudadanos americanos, o sea, o no lo son, o sea, usted tiene la autoridad y la potestad de decir, yo me quiero llevar a mis hijos conmigo. Claro. Y no tienes que dejar ese poder. Claro. Pero deberías hablar con los niños, es una conversación bien difícil de tener, especialmente si son chiquitos, pero debería haber alguien que sea residente o ciudadano otra vez, que tenga estatus migratorio, que sepa si a mamá o a papá me lo detienen, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el plan a seguir? Claro. O sea, los niños tienen pasaporte o les vamos a sacar un pasaporte, los niños se van a ir con mamá o papá o los niños se van a quedar aquí. O sea, esa decisión se debe de pensar y de tomar antes de, ¿verdad?, estar con una puerta ¿Y qué con pasa? un pie fuera del país. Es toda la gente que ya ha salido, porque hay muchas familias que los niños se quedaron aquí y los niños están, o sea, ¿cómo se quedan los niños? Y una persona ya, digamos que está allá fuera de los Estados Unidos, puede hacer un poder en su país, puede ¿Podría hacer hacerlo en su país? una notarización aquí, o sea... No, si no está aquí no lo puede hacer aquí, pero si está en su país lo puede hacer en su país y derecho internacional, ¿no? Y una vez sea legítimo en su país, lo puede certificar aquí para que tenga validez aquí. Okay. O sea, el poder se manda para acá y aquí que como que lo En la Florida recertifique. sería en Tallahassee, correcto, para que se certifique, se legitimice. Bueno, es como los divorcios. Te puedes divorciar acá y después lo mandas a tu país para que lo O sea, certifiquen allá. O te Si te divorcias casaste allá, exacto, claro. o si te divorcias allá, ¿verdad? Y uno de los dos vive allá y usted cumplió con las leyes de su país, el divorcio va a ser legítimo, no importa dónde te divorciaste. Claro. Lo mismo si te casaste en otro país, va a ser legítimo. Ayer tuve dos personas que se casaron en Nicaragua y se casaron aquí. Yo, ¿pero por qué se casaron dos sí. veces? Con año y medio de diferencia. Claro. Ah, no, porque pensábamos que el de allá no era válido. Claro, que Ah, es válido. claro. Derecho internacional. Mira, igual mi mamá siempre dice firmado, sellado y entregado. Exacto. O sea, todo en papeles, escrito, firmado. Que Las usted tenga palabras se las evidencia. lleva el viento. Correcto. Exacto. Bueno, ahora sí, ¿dónde te Ah, pueden no, ahora sí yo voy a contar cómo llegué a Charlene. Ah, bueno. Pero Es la- contalo es la rápido. A ver, En serio, que estamos para empezar, con el yo tiempo como justo. mucha gente llegué a un lugar donde decían ser abogados y no eran abogados. Y llenaron los papeles y los llenaron mal. Pero por lo menos llenaron mis papeles. Pasan, no sé, 2 años y desapareció la oficina. Y llego a Charlene. No sé, no me acuerdo cómo fue, me llamaron de la oficina, porque claro, Charlene empezó como que a revisar los casos de esta oficina. Y de hecho yo llego y antes de ir, claro, ya me pasó, entonces digo,
yo sé que Puerto Rico es país y es grande, pero dije, uno nunca sabe. Y llamo a un amigo mío y le digo, Luis, mira, sabes que estoy en este caso, y me pasó esto. Y ahora me mandan a donde una abogada. Yo sé que Puerto Rico es grande. Tú la conoces y me dice, ten cuidado, bla, bla, bla. A ver, pero dime, ¿cómo se llama la abogada? Y yo, Charlene Seda. Y me dice, mira, Dani, te voy a decir. Charlene trabajó, o sea, en el lado de los malos. El otro lado. Se sabe el otro lado. Me dice, fue una de las, no sé si me dijo, fue una de las mejores, la mejor egresada de la facultad. Porque, claro, de la facultad. Fue mi compañera, ha hecho esto, me dio todo el currículum, ¿no? Y yo, ok, me dice, si alguien puede sacar tus papeles, es Charlene. Y yo, ok, ya yo entré a hablar con Charlene. Así que ya saben, tienen una buena recomendación también de muchas Daniela, gracias. ¿no? Pero importante saber que el abogado de inmigración puede tener su reválida en cualquier estado o parte de los Estados Unidos. O sea, si tú tienes tu reválida de Nueva York, puedes ejercer en el estado de la Florida como abogado de inmigración. No puedes divorciar porque no soy abogado de Florida, pero puedo ejercer cualquier tipo de derecho federal. Marítimo, impuestos, seguro social. Tipo, ¿sí? No, lo federal. O sea, No es lo criminal, no es federal. sí es un delito criminal federal. Porque hay unos que son Claro, federales y depende, otros que son claro. estatales. Ya. Entonces, cualquier persona con una reválida de cualquier parte de los Estados Unidos puede ejercer como abogado federal. Marítimo, seguro social, impuestos, inmigración. ¿Y una persona que esté en otro estado te puede contratar a ti? Correcto. Porque Tenemos es clientes por todos Estados Unidos. Migración. Sí, Ay, te voy a preguntar después cuando terminemos una cosa. no hay problema. Que la inmigración es de Ya, otra cosa. se corta porque Basta. Paula hace preguntas. Basta. Gracias. Bueno. Al final no. ¿Y dónde lo encontramos? Claro, Ahora sí. por favor. Ya yo volando, no hay Yo problema. quiero que se presente y usted no me deja. Gracias. Nos puedes conseguir en Central Florida Immigration Attorneys en Facebook, en YouTube, en Instagram, la abogada Charlene Seda. Y Gracias por encantada venir. Gracias de por informar, darnos de tanta educar. exacto, por Demasiada porque información, ahorita- buenísima Lo sé, información en este gracias. momento. Porque de verdad, muchas como gracias. están las cosas, Sí. Está La gente caliente. La cosa está- Es temerosa. necesario Sí, para sí. poder tomar decisiones. No, y es y importante saber los qué datos se que puede dio. y Que qué no se se que puede no hacer. y que, o sea, Sí, que cómo decir, que no protegerse. decir. Exacto. Exacto, ya saben, solo nombre y quiero un abogado. Lo más importante. Y Y Dani- que haga su mochila de papeles. Por favor. El Por eso bulto, el bulto. antes me había quedado con la mochila de papel y yo, bueno, listo, terminó de hablar, porque me quedé con la mochila. Bueno, Dani, ¿dónde nos pueden conseguir y qué tienen que hacer? A nosotros nos encuentran en Spotify, ¿En dónde y era? YouTube. ¿En dónde era? En Spotify y YouTube encuentran el episodio todas las semanas, los miércoles, y nos encuentran en las redes, en TikTok, en Instagram y en Facebook, en todos lados como G Latinas Podcast. Y compartan. Suscríbanse, Denle like. comenten. Y Campanita. llámenle a Charlene. Y si dice papeles notarizados, llámenme a mí. Clarísimo, yo se lo refiero. La notarización de los Un abogado en Miami y los muchachos dicen, llámame a mí. No voy a decir el nombre, ¿no? Porque venga y se ponga. Bueno, gracias. Nos vemos.